Muchachos, lo prometido es súper deuda. Y es que la semana pasada les puse cómo hacer una biografía de Instagram que fuera emocional, muchachos. Ajá, ya saben que lo mío es hablarles del corazón. Y vamos a ver en esta clase virtual cómo tú vas a mejorar tu biografía de tu Instagram. Y es que varias cosas han cambiado en el juego de Instagram. Quiero decirte, muchachos, que ahora nos la están poniendo un poquito más difícil porque acaban de cerrar más el alcance. Antes acuérdate que nos veía el 10% de la gente que nos seguía. Ahora pareciera que solamente nos ve entre el 3 y el 4%. O sea, ya casi que nadie nos va a ver o qué es lo que sucede. Pero vamos a enfocarnos en la biografía, muchachos. Vamos a hablar de la biografía emocional y qué es lo que puedes cambiar en esa biografía. Si tú me dices, espérate, pero es que no sé exactamente ni siquiera cómo cambiarla, pues esta clase es para ti. Y quiero decirte que las cosas que te voy a decir ahorita la puedes ir cambiando mientras me estás viendo. Bueno, si es que tienes otro teléfono. Si no, anótale por algún lado para que mañana o al ratito que termine esta clase lo puedas hacer. De todas maneras, recuerda que se queda aquí en el IGTV, en las clases express, y ahí la puedes ir cambiando, muchachos. Pero esto se va a poner buenísimo porque yo les puse este post de la biografía emocional y me leí todos sus mensajes. Aquí los estoy viendo, no crean que los estoy ignorando, muchachos. Pero vamos hacia la clase. Y si tienen preguntas de tu biografía, pues es hora, muchachos. Es hora para que me los pasen. Y si quieren que entre a su perfil de Instagram, pues le damos una barridita y yo les digo en qué les puedo ayudar. Mira, la biografía, como se los dije, la biografía, que es esta partecita que la gente ve, muchachos, algunas personas lo leen de abajo para arriba. Y ya está comprobadísimo que se tardan solamente como 3 segundos en leerlo. ¿Te imaginas? Eso es demasiado rápido. Ahora hay varias técnicas que se pueden hacer para tenerlos y que se queden un poquito más de tiempo. Cuando tú cambies la foto de aquí arriba, quiero decirles que esta foto, muchachos, por ejemplo, esta que yo cambié, que me la hizo mi Javi, esta foto me la regaló él y me dijo, mira, está padrísima porque te puedes hacer este aro como blanco y así la está usando Will Smith. Bueno, pues obviamente todos vamos con la ola de la moda y realmente ayuda a que tengas un fondo completamente liso. ¿Qué sucede con las fotos de la biografía de Instagram, muchachos? Cuando tú tienes un logotipo de tu marca o de tu compañía, lo que quieras, a veces el logo se hace exageradamente pequeñitito. Las letras casi ni siquiera se leen y eso complica a la hora de que los usuarios llegan a tu perfil de Instagram. Lo que yo te sugiero es que el nombre de arriba y el nombre de abajo sean exactamente los mismos. Si es que tú arriba tienes un usuario y abajo quieres que diga otra cosa como a lo que te dedicas, pues puedes hacerlo. ¿Cómo lo vas a cambiar? Lo único que tienes que hacer es darle clic aquí, lo voy a acercar, muchachos. Le tienes que dar clic aquí en editar profile. ¿Por qué? Porque ahí te lo va a dejar cambiar. ¿Cuántas veces lo puede cambiar, Jazz? Las veces que tú quieras, bebé. Las que tú quieras. No importa cuántas veces. Pero sí te voy a decir algo. Si tú cada mes lo quieres cambiar, el sistema te va a poner como una red flag, porque quiere decir que estás cambiando de usuario y el sistema no entiende por qué te gustaría cambiar de usuario, si es tu nombre, si le pusiste un número. Así es que ten un poquito de cuidado y sé estratégico. Algo de lo que yo les digo siempre en las clases, muchachos, es que traten de tener su nombre igualito en todas sus redes, porque la gente no tiene tiempo. Si a ti se te ocurrió que en Instagram te llamas como uno, en Facebook como otro, en TikTok como otro, en YouTube como otro, pues ya te voy contando que la gente primero no tiene tiempo y segundo no tiene ni siquiera la paciencia, ni que fuéramos Jennifer López, muchachos, para que nos encontraran por todos lados. Así es que si puedes mantener el mismo usuario y si tienes la suerte de que encuentras el mismo usuario para todas tus redes, ya tienes ese como 60% ganado de que te sigan.
si estás en una reunión, si estás en un live que estás compartiendo con alguien, lo que sea, y le dices a la persona, en todas mis redes sociales me encuentras como tal, eso, muchachos, ya te deja un poquito al usuario, ya va y te busca. Pero si dices, ay, en Instagram me encuentran como tal, pero en Facebook como tal, pero en YouTube como tal, híjoles, ya les cuesta un poco más de trabajo. Entonces, primero, tener tu nombre en todas tus redes sociales igualita. Segundo, buscar una foto que te eche una manita. Y si es una compañía y tiene el nombre de tu compañía, por favor, pídele a tu diseñador que lo haga lo más grande que puedas. Puedes cambiarle la foto si quieres cada 8 días, cámbiasela cada 8 días, pero te voy a decir qué sucede. A veces la persona no sabe escribirlo o a veces se parecen mucho los nombres y tú le puedes decir, no, es que mi logo tiene, no sé, a lo mejor le puedes decir, mi logo tiene una carita así con rojo y un puntito azul arriba, entonces ya como que lo van identificando, pero si te haces de que lo cambias cada 15 días, pues ya ni siquiera te vas a acordar qué era lo que le habías puesto, así que ten mucho cuidado con eso. Luego, sigamos. ¿Qué vas a poner en esta parte, en los primeros lugares? Piensa en esto. No te estoy diciendo que toda la gente lee de abajo para arriba las partes de las biografías, ¿ok? No te estoy diciendo eso. Pero hay unos estudios que han determinado que como hay una parte de Instagram que uno entra, ¿verdad? Tú entras y lo primero que ves que es la foto. Después los ojos se van hacia los seguidores. Yo no inventé esto es parte de nuestro cerebro, muchachos. Es como leemos, así como cuando lees un flyer, como lo lees de acá para acá, no de acá para acá. Tú lees de izquierda a derecha. Entonces eso es parte de nuestro cerebro. Pero ya hay varios estudios de Instagram que eso a mí me fascina y me emociona porque me gusta mucho leerlos. Y resulta que ponen a gente para ver cómo es que estos cerebros están leyendo los profiles para ayudarnos a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que dice? Dice que lo primero que ven es tu foto. Ahí vamos a mejorar la foto. Después giran hacia la parte de los seguidores. Pues ni modo, yo no inventé esto, pero es verdad. Así que giran hacia los seguidores a ver cuántos tiene. Tiene 10, tiene 100, tiene 1 millón, tiene 2 millones y después bajan. Pero hay un porcentaje de personas que su cerebro está leyendo la biografía de Instagram de abajo para arriba. Y tú sabes que en Instagram, mira, me voy a salir de Instagram para enseñarte lo único que se ve. Déjame salirme completamente. Lo único que se ve de Instagram son estas lineecitas. Son 1, 2, 3, son 4. Son 4 líneas. Mira, 1, 2, 3 y 4. Si tú quieres leer más, aquí dice more o dice más. Entonces hay personas que lo leen de aquí para arriba. ¿Qué es lo que eso nos está diciendo? Que hay que ponernos abusadísimos en lo que le ponemos para arriba. Yo lo que hice en mi biografía fue atacar la parte de abajo donde dice de ventas, ¿verdad? Entonces ya rápido le puse el dinerito. Le pongo mis 3 banderas, que son los 3 idiomas que yo hablo, español, portugués e inglés, y atiendo ese 3 tipos de clientes. Y después dice digital arriba, o sea, si lo lees de abajo para arriba mi biografía, la entiendes. Y si la lees de arriba para abajo, la vas a entender. Quiero que tú te dediques mañana, si quieres, o al ratito, a pulir tu biografía, porque como te dije al principio de la clase, está cambiando toda la parte de Instagram. Yo no lo inventé, mi amor, es el Suki que se pone loco y yo no sé por qué lo quiere hacer. Pero bueno, el punto es que tú vas a considerar eso. Otro de los puntos son los emojis. Hay muchas personas que están de verdad atacados con los emojis. No les gusta poner emojis, no les gusta ponerle nada de color a la biografía y eso es un error garrafal, muchachos. Pero cuando les digo garrafal es tremendo. Imagínense que hasta hay un libro y una teoría de que los emojis hacen que nuestro cerebro a la hora de leer sienta esa biografía mucho más emocional. Ahora vamos a lo que a mí me concierne, muchachos, que es el corazón. Cuando yo me compré este corazón, hasta mi papá, que ustedes saben que es médico, él me dijo, ¿es en serio que vas a tener un corazón en tu casa? Y yo, sí, porque de verdad que lo mío es el marketing emocional, muchachos, es llegar a las emociones de las personas.
por medio de los contenidos. Así es que la biografía, vamos a ver cómo vamos a hacer esa biografía completamente emocional para que llegues hacia la gente. Así es que no te cierres, por favor, no te cierres a poner emojis. No son infantiles, no son algo que le van a bajar prestigio a tu marca, no son algo que te van a hacer de burla, no. Los emojis tienen más fuerza de la que tú crees. Así es que si ya están ahí, ¿por qué no usarlo? Si es algo que te va a ayudar a tu biografía a conectar, muchachos, con todas esas partes del cerebro que uno tiene emocionales a la hora de que alguien entra a tu Instagram, ¿por qué no hacerlo? Ay, es que me quita espacio. Ay, bebé, discúlpame. ¿Por qué no poner 1 o 2? Tampoco te estoy diciendo que lo llenes. Yo sí lo necesito llenar de todo porque es parte de mi personalidad y es parte de lo que yo soy. Además, pues ya me he echado bastante lectura de lo que los emojis hacen hacia el usuario y no voy a perder ninguna oportunidad. Prefiero perder un espacio que perder un emoji. Mira nomás hasta dónde llega esta parte. Si tú te dedicas a hacer pasteles, ¿cómo me explicas que no tengas un pastel en la biografía? Explícame. Y si haces delivery en la ciudad, ¿cómo no tienes una cajita que diga delivery? ¿Cómo? No, yo no entiendo. Si tú te dedicas a hacer envíos por avión, ¿cómo no vas a tener un avión? Y si tú eres médico, ¿cómo no vas a tener al doctorcito? Cada mes y a veces cada 3 meses están cambiando los emojis constantemente. ¿Quiénes son los papás de los emojis? WhatsApp. WhatsApp empezó por ahí, empezó a hacer los emojis, unos juegos muy pequeños. Bueno, ojo, los emojis ya venían desde los emails y todo, eso sí lo sé, pero lo que te estoy diciendo es que cuando compra Mark toda la parte de WhatsApp y empiezan los developers a hacer cada vez más emojis, entonces los jalan hacia Instagram y los jalan hacia Facebook. El emoji, muchachos, y los reactions tienen unas historias increíbles que ya te las voy a contar en otra clase, pero es que si no me voy a desviar. Regresemos, ponlos aquí, 1, 2 si quieres, pero úsalos. Ahora, si ya entendimos que la gente lee de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, ¿cuál es el challenge para ti? Que tu biografía a la hora de que entres hagas como yo. Si lo lees de aquí para acá lo entiendas y de acá para acá se lo entiendas. Ahora otra duda que me mandaron en los mensajes directos y que la verdad me gustó. Ninguna duda es tonta, de verdad te lo digo, porque lo que uno sabe, el otro no sabe y así totalmente. Así es que, ¿qué sucede? Muchos me preguntaron si la parte de aquí de poner figura pública, creador de contenido, compañía, influye. Sí, sí influye. Influye en varias herramientas que el sistema te está dando. Pero como te lo dije, todo este bendito año están cambiando. Yo espero de verdad, que ya para el próximo año esto ya no tenga limitaciones, porque al menos yo, que me dedico a esto, no le encuentro la lógica que ellos tengan de que una compañía, alguien que se registra como business, no pueda tener música en los stories. A mi cabeza no le cabe, no lo entiendo. Pero, a lo mejor pues hay alguien por ahí que me diga, pero es por esto, todo. Pues yo no sé, ya me despeiné, muchachos, es que el día estuvo duro. Pero bueno, sigamos. ¿Qué pasa con los dichosos hashtags? Ay, bebé, los hashtags benditos. Mira, los hashtags sí los puedes usar. Recuerda que si no has visto las clases express que tengo aquí de los hashtags, te invito a que lo veas una tardecita para que entiendas entre los hashtags robustos y los hashtags pequeños. Si tú quieres hacer tu propio hashtag, está bien. Hazlo. ¿Para qué lo vas a hacer? Mira, yo te voy a enseñar, por ejemplo, para que échenme ahí sus dudas y no crean que los estoy ignorando, ¿eh? Aquí onda, Camiliux, Suriel, ¿cómo estás? Aquí los estoy viendo, muchachos. Y me pasa, dice, buenas noches, yo quiero que me ayudes, porfa, Ceci. ¿Qué traes, Ceci? Cuéntame, Ceci, déjame aquí tu pregunta para poder contestar. A ver, muchachos, aquí los estoy saludando, pero también igual los estoy viendo, no vayan a creer. Esta nos está ignorando, nada más está hablando como perico. No, pero es que ya saben, voy al punto. Abrazos, Leonard Music, aquí está Leonard Music. ¿Cómo estás, flaco? Aquí te estoy viendo,
Creations, ¿cómo estás? Aquí los estoy viendo. Hola, Suriel, ¿cómo estás, flaco? Siempre te veo, muy activo en mis redes, muy activo, Suriel. Tú muy bien, tú muy bien. Ok, entonces, ¿a qué vamos, muchachos? Vamos a que cuando tú vas a la lupita, ¿verdad? Aquí vas a la lupita y, por ejemplo, en este momento que yo le estoy dando toda la fuerza a mi bootcamp, pues aquí le pongo hashtag bootcamp jazz. Es un hashtag que yo creé, ¿ok? Y que no tenía 0 seguidores. Pero ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Para que tenga miles de millones de usuarios? No, para nada. Lo estoy haciendo porque tú ya sabes, el hashtag, muchachos, fue inventado, y creo que por aquí debo tener mi hashtag. No, pues quién sabe dónde está. El hashtag fue inventado por un chico que todo empezó en Twitter para poder aglomerar mucha información y juntarla. Entonces, cuando tú y yo hacemos nuestros hashtags de nuestros eventos, de nuestras compañías, de nuestras marcas personales, al momento de crearlo, ¿verdad? Lo tienes que poner en todos tus posts. Muchachos, cuando yo les digo todos, son todos. No se te va un post sin que tú lo pongas. Y ojo, nada de que lo copias y lo pegas. Miren, la inteligencia artificial de Instagram es tan buena, muchachos, que se da cuenta que andas de flojito. Así es que, ojo, una vez que yo puse el hashtag Bootcamp Jazz, lo fui poniendo en todos mis posts. Así que cuando la gente ahora busca Bootcamp Jazz, si te das cuenta, aquí están las cosas que van con el Bootcamp, más aparte varios de mis contenidos. ¿Por qué se hace esto? Porque acuérdate, inventaron el gatito para aglomerar junta, o sea, poner una misma información de una sola cosa en un rubro y que la gente lo pudiera encontrar rápido. Se trata de orden, se trata de organización. Así es que en la parte digital, como hay tantas cosas, muchachos, pues está difícil de poder organizar. Pero el gatito nos ayuda. Así es que los hashtags que usted me vaya a poner aquí te va la regla de oro. Seguramente algunos lo saben, seguramente otros no, pero por eso estás en esta clase. Le vas a poner el hashtag que tú consideres que debe de ir aquí, ya sea de un producto, ya sea de un servicio tuyo, estás en competencia con alguien, pero aquí te va lo más importante. Fíjense bien, lo tienes que seguir porque si no lo sigues, te falta un paso para la sincronización perfecta de tus contenidos. ¿Qué? Así como te lo cuento. Así como te lo cuento. Tú aquí le pones uno. Por ejemplo, yo aquí puse Celebrities, ¿verdad? Entonces, aquí en Celebrities, si yo le doy clic aquí, muchachos, te vas a dar cuenta que yo lo sigo. Te voy a acercar más la cámara. ¿Ven? Dice Celebrities. Hashtag Celebrities, 4.8 millones de posts. Y aquí dice follow, ¿verdad? Ahí creo que ahí se ve mejor, ¿ok? Entonces, muchachos, yo lo estoy siguiendo. Híjoles, Jazz, pero ¿tú crees que te van a encontrar entre 4.8 millones de posts? Bueno, yo te voy a decir una cosa. Hay 2 estrategias en redes sociales. El gatito gordito, que son estos de millones y cientos y demás, y el gatito delgadito, y el gatito específico. El gatito específico es el que tú y yo nos inventamos. Hashtag JazzContla, hashtag pastelería la rubia, hashtag taquería no sé qué. Son los gatitos específicos. Después vienen los gatitos que son medios, ¿verdad? Que tienen 5,000 posts, 7,000 posts, que la gente cómo lo usa. Fíjate bien, ¿eh? Es que esto está tan interesante, muchachos. Fíjense bien. Si yo estoy aquí en Miami y yo quiero un restaurante, el otro día me pasó, yo quería una mezcalería y yo me acordaba que yo los había visto. ¿Cómo se llamaban? Pues ahí me ves. Hashtag mezcalería Miami. Pues me salían unas, no. Y yo decía, tengo que buscar por un hashtag medianito, que tenga poquitos posts. Ahí van a estar. Y dicho y hecho, muchachos. Así lo puse, mezcalería
Miami y puse el área donde estaba la mezcalería. Y sácatelas, que me salen 1200 posts. Súper rápido los encontré. ¿Por qué? Porque eran de los primeros. ¿Por qué eran de los primeros? Porque tienen fotografía muy buena, video muy buena y hacen post todos los días. Fíjate cómo es el algoritmo. Vamos a tener una clase de puro hashtag, muchachos, para que ustedes vean lo que esa cosa hace por ti y por tu negocio. Entonces, por favor, coloca tus hashtags, pero al momento que los colocas, los sigues y los pones en todos tus posts, en todos. Y ahí te va un tip que no falla, bebé. No falla por nada del mundo. Cuando tú vas a hacer tus historias, mira, aquí les voy a enseñar las últimas que yo hice aquí. ¿Ven? Las últimas que yo hice aquí, bebé. Estas de aquí traen regalo escondido. ¿Qué es eso? Un regalo escondido es un hashtag, un gatito, que cuando yo lo pongo, lo hago chiquito, que nadie lo ve. Es más, a ti te reto a que lo encuentres. Hay regalo escondido, que nadie lo vea, pero el sistema sí lo ve, porque el sistema no dice, está grandote, lo voy a ver. No, tú ahí lo escribes y tú ya estás poniendo códigos, entonces eso ya lo lee. ¿Y qué sucede con eso? Pues que nos ayuda el hashtag a aparecer en más lugares. Tú no puedes perder la oportunidad de salir en diferentes lugares. Ahora, ya que te expliqué eso, vamos con la parte emocional. Y es que no es para que se ofendan, no lo estoy diciendo por eso, pero tienes que enfocar muy bien para qué quieres ese perfil de Instagram. A mí me ha tocado mucha gente, y cuando digo mucha, más de la que yo quisiera, de que cuando les doy sus asesorías me encuentro de que arriba lo primero que dice es esposa de, mamá de, perrito no sé qué, o sea, unas cosas que yo digo, ¿y qué vendemos? Vendemos, entonces ya ahí ya viene, ¿no? Masajista profesional de no sé qué. Yo dije, canijo. Ahí lo que está desvariado es la biografía, porque regresamos al comienzo de la clase. La gente te va a ver en 3 segundos, literal, 3 segundos, foto, seguidores. ¿Y qué hace? That's it, se acabó. Tu oportunidad de que te sigan o no. Hay gente injusta. Tú y yo tal vez ya hemos sido así, seamos sinceros. Vemos la foto, vemos los seguidores, a qué se dedica, hacemos tantito, no me gustó, chao pescado. Chao pescado. Bueno, así es el juego. Pero para que tú ganes el juego, vamos con la biografía emocional. Si para ti es muy importante poner quién es tu esposo, tienes hijos, tu religión, un salmo, una frase motivacional, es muy importante para ti, por favor déjalo hasta abajo. ¿Por qué? Porque tú estás aquí para poder tener más interacción con los seguidores, tener mucho más alcance y que conozcan de ti, de tus productos, ¿verdad? Entonces mi obligación es ayudarte a entender que en la parte de arriba tienen que ir lo más fuerte que tú tengas. Tú eres masajista, estás haciendo masajes en casas, que tienes que estarme poniendo algo de arriba que no tiene nada que ver. Vamos, sí, a ser muy enfáticos en los servicios, pero ¿dónde entra lo emocional, Jazz? Lo emocional va a entrar en cómo tú lo vas a describir. No vas a poner masajes de cuerpo entero 360. No, tú le vas a meter esta parte tan bonita del marketing emocional, que es conectar con la persona. ¿Por qué una persona buscaría una masajista? Porque tiene estrés, porque tiene a lo mejor alguna fractura, no fractura porque ya eso es para un médico, pero alguna esguince, alguna cosita así. Entonces, tú puedes ir hacia la parte emocional. Masajes para quitar el estrés del día a día en tu hogar. No sé, a lo mejor acompañada de aromaterapia para que tus sentidos, Tú sabes cómo adornar eso. Yo sé que tú sabes,
todos lo tenemos. Entonces, en esa biografía, hazlo en lugar de tan transaccional, ¿verdad? Porque hay biografías que son súper transaccionales. Jeans colombianos que te hacen nalga de no sé qué de Shakira. Punto. Pues ahí lo emocional se podría hacer también. Pero hay personas que dicen, no, mi amor, yo aquí quiero ir al punto. Fajas, jeans, zapato, o entran por la parte emocional. Luce como una reina con nalga parada. ¿Yo qué voy a saber? Alguna cosa, que bueno que no vendo jeans. Porque realmente, muchachos, podemos llegar a esa parte. Ahora, si tú haces decoraciones, díganme a qué se dedica, muchachos, porque así va a ser más fácil. Maritza, saludos desde Ecuador. Gracias, mi flaca. Siempre por acá, mi Maritza. Gracias. No me cambien sus fotos, porque yo a algunos ya los identifico con la pura foto y cuando leo sus mensajes. Dice, ¿por qué mi cuenta ya no me deja seguir los hashtags de Pox? Hola Gaby, ¿cómo estás? ¿Cómo que no te deja seguir los hashtags? ¿Qué le está pasando a ese Instagram, flaca? Tú puedes seguir cuantos tú quieras, eso no debería por qué interferir. Hola mi Hugo, ¿cómo estás? Oye Hugo, ya hace mucho que no te veo, ¿dónde andas? Ahora que vaya a México te voy a ir a ver, Ugiux. Escríbeme. Aquí los estoy viendo, muchachos. Pero díganme a qué se dedican. Aquí están, a ver. Aquí está. Real estate. Ok, muchachos. La parte de real estate tiene una parte emocional también. Porque realmente estás vendiendo que el hogar de tus sueños, tu lugar esperado, alguna cosa así. Toda la parte de real estate tiene una parte que o le mandas así como el tiburón. Tú puedes decir, he cerrado tantas casas en un mes, o mansiones de no sé qué, o departamentos, te ayudo a tu crédito, te ayudo a y esa parte de los real estate se convierte en una cosa que dices, ¿será? Aunque quiero decirles que a veces para el real estate le queda muy duro a la hora de colocar las fotos, a veces logra poner las personas que ya vendió las casas, que ya vendió los departamentos, pero para que la persona te contacte tienen que hacer mucho más esfuerzo que otras cuentas. ¿Y cómo es que tienen? Porque a ellos les toca, muchachos, sin duda llegar al corazón del cliente. La confianza totalmente, porque no estás comprando cualquier cosa, no les estás comprando una taza, no, les estás comprando una casa o les estás comprando un departamento. Entonces a ellos sí les toca un poquito más duro, pero también se puede hacer la biografía emocional. Mi gaviota, ¿cómo estás? Saludos, mamachita, desde Colombia. Mamachita, Julián, me caes tan bien y no me quites esa carita, Julián, porque te súper reconozco. Dice, hola guapa, excelente info. Gracias, Bresi. Aquí estamos. Buenas noches desde Trujillo, Perú. Ramos Esquivel. Ay, qué padre que es desde Perú. Dice mi Gaby, no tengo idea. Cuando le doy seguir me dice que ya no puede ya no se puede, son más razón. Ay, Dios mío, ¿qué le está pasando a ese Instagram, mi Gaby? ¿Qué le está pasando? Dice por ahí, apuesto a ti, ¿podrías ver mi página? Vamos a ver la página de apuesto a ti. ¿Cómo de que no? Porque, ¿saben qué, muchachos? Muchas veces todos podemos aprender de los perfiles de otros. Cuando estaba en lo de la academia, eso es lo que yo hacía. Hacía la revisión de mochila y mis alumnos temblaban, pero la verdad que luego lo agradecían porque podíamos ir juntos viéndolo, ¿no? Entonces, miren, apuesto a ti, aquí está bebé. Y apuesto a ti es una coach, dice, fíjate cómo lo leí, ojo, porque estamos hablando de la biografía, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo primero que vi? La foto, una mujer súper guapa, la foto, y luego me giro, muchachos, hacia los seguidores, 9,152 seguidores, 59, estás a nada del swipe up, flaca, a nada, para que ya te lo deje hacer, así es que muy bien, vas muy bien. Entonces, aquí está Ripcap. Ay, no sé cómo se dice tu nombre, experta en abuso narcisista. ¡Oh! Muchachos, eso está fuerte. Coach, dice, te llevo de víctima a victoriosa. Sácatelas, así o más emocional, ¿no? Ya ella ya nos dio una arrastrada total, porque esto sí está completamente una biografía emocional. Chéquense eso, Te llevo de víctima a victoriosa. Sácatelas.
Hashtag fórmula libre del narc, que debería ser del narcisismo, ¿no? Sanando víctimas de abuso narcisista. Y entonces, chéquense, ¿qué dijimos ahorita en la clase? La gente de aquí a veces lee de aquí para acá. Si yo leo de abajo para arriba, va a decir narcisista, sanando víctimas de abuso, el hashtag y te llevo de víctima a victoriosa. Pues a mí me pareció excelente, porque esta biografía, flaca, tú la lees de arriba abajo y de abajo hacia arriba y la entiendo rapidísimo. Muy buena biografía. Cuando yo le doy en más, dice, luego atrae el hombre ideal. Mi humilde, ¿verdad? Mi humilde opinión, mi flaca, es que yo pondría esto de luego atrae el hombre ideal, trataría de subirlo un poco más, porque hay muchas personas, y me incluyo yo, que queremos encontrar esa pareja ideal. Entonces tú podrías ser un perfil muy bueno, flaca, para personas como yo que queremos tener una coach para eso. Porque te voy a decir una cosa, a lo mejor yo no me identifique con lo primero que dice sanando víctimas de abuso. Yo digo, bueno, gracias a Dios no lo soy. Te llevo de víctima victoriosa, bueno, no, yo tampoco. Entonces ya no serías un perfil que ya seguiría. Pero fíjate, cuando yo le abro dice, luego atrae el ideal. Ah, caramba, como que ya estamos hablando de lo mismo. Entonces tal vez yo lo que haría es como que subirlo un poco al pedestal para que pudiera pues captar personas como yo que diga, bueno, no soy esto y lo otro, pero sí me interesa ver cómo esta coach me puede ayudar, ¿verdad? Para eso de la merch, flaca. Y una vez que uno baja, empiezas a ver toda la parte de su perfil. Vamos a tener una clase especial de grillas. Díganme si les gustaría ver corazoncitos aquí, muchachos, porque yo no veo así como que haya mucho corazón, entonces ya no sé si le estoy hablando a quién. Denme ahí unos corazoncitos para yo saber que andan aquí. Dice por aquí, dice, mira mi perfil y me dices cómo me ves y quisiera mejorar. Porfi, Bresi, claro que sí. Aquí anda mi Leslie, también andan por aquí. Aquí los estoy viendo, muchachos, aquí los estoy viendo. Pero ¿sabes qué, flaca? La verdad es que sí me gusta lo que tienes. Habría que ver un poquito más de contenido, pero ese sería como mi sugerencia. Vamos acá, vamos a ver otro perfil por acá. ¿Cómo de que no? ¿A dónde está? Aquí. ¿Dónde está? Que me dijo que quería ver aquí, Bresi. Vamos a ver a Bresi. Arroba. Quiero decirles algo, díganme en los comentarios. Esto sí me trauma. Esto sí no me gusta. Instagram ahora me pone personas que yo jamás he seguido en mi vida y ahora de repente salen 10, 15 por día que yo ni siquiera sigo, ni siquiera nunca las he visto y sería imposible que yo las siguiera. No tiene nada que ver conmigo. ¿A ustedes les está pasando o nada más es a ciertas cuentas? Porque con mis clientes me pasa igual. Me gustaría saber si de repente ustedes encuentran algo que dices, ¿qué? ¿Qué? Yo ni siquiera la sigo o lo sigo. ¿Esto qué? Como que ya el sistema te está metiendo gente a fuerza. Entonces díganme si les pasa o si no. Estoy aquí viendo Bresi, estoy viendo la tuya, dame un segundito. Mientras me contestan, pues si a ustedes les está pasando, chismenme, porque de verdad que se me hace absurdo que nos estén poniendo gente que ni siquiera nosotros seguimos. O sea, como que, pues, ¿qué? Perfecto, Bresi Arias, aquí estás, flaca. Bueno, Bresi, lo que hablamos, mi flaca, ¿no? Que aquí esto de tener números es bien complicado. Traten de cambiarlo. ¿Por qué no llamarte Bresi Arias? Si ya eres consultora de belleza, Mary Kay and Makeup Artist. Ok, eso está genial. Me gusta. Hay que mejorar muchísimo la foto, mi flaca, no porque te veas mal, sino porque te ves muy alejada y el fondo negro no ayuda. Trata de tener una foto que tengas fondo blanco y que tú resaltes. Además, si eres makeup artist, hazte un maquillaje que tú digas, ¡qué bruta! ¡Qué bárbara! Esto me quedó espectacular. Y te pones, porque pues nosotros somos los primeritos en poner de nuestro servicio. Entonces, eso es lo que yo haría contigo. Mejoraría muchísimo la parte de la biografía. Esta biografía está demasiado pequeña, como se los dije, no hay emojis, no dices si tienes servicio a lo mejor a domicilio,
si maquillas quinceañeras, novias, lo que sea, eso sería súper importante ponerlo. Aparte, flaca, de seguir los hashtags que ya les comenté y cómo hacerlo. Muchachos, hacer la biografía emocional, créanme que no es tan complicado, pero sí requiere de unas horas pompi para que tú digas, ¿sabes qué? ¿Cómo es que la puedo hacer emocional? ¿Cómo puedo llegar hacia la emoción del consumidor que me está viendo en ese momento, que sepa que lo puedo ayudar, que a mí me puede dar ese trabajo porque yo lo tengo? Entre más características pongas en tu biografía de tu servicio, que si es a domicilio, a qué horas abres, a qué horas cierras, si te ganaste un premio, cuántos seguidores tienes en tus redes sociales. Hay mucha gente, muchachos, que lo pone arriba. 2 millones de seguidores en todas las plataformas, agradecido, whatever. Pero eso ayuda porque el número, muchachos, aprendas el número funciona muy bien para nuestro cerebro. Así como yo te digo, 5 cosas para ponerle a tu biografía. Creo que ya les di más de 5. Pero el punto es que a ti te llama la atención porque tu cerebro dice, oh, son 5. Está fácil, vamos a verlo. Entonces muévete con eso, ayúdate de eso y ve hacia la emoción de la gente. ¿Qué es lo que la gente quiere de una makeup artist? Verse como moverse como de un artista, como que esa piel se nos vea así estirada, o sea, que se nos veamos preciosas. Entonces vayan hacia esa parte. Si haces domicilio, pon la cajita. Si a lo mejor tú eres la única que tiene ese servicio en la ciudad, ponlos, somos los únicos que, y eso, muchachos, va completamente con el cerebro y con la emoción. Cuando tú dices, la única tienda que tiene no sé qué, el único restaurante ganador de no sé qué, entonces miren, el corazón y el cerebro van juntos en toda la parte de redes sociales y en contenido. Créemelo, es así. Así es que, muchachos, nos vemos en la próxima clase virtual. Por ahora, su corazón está más que completo con su biografía. Y ojo, porque mañana viene una clase express, muchachos, de la técnica D15 para Facebook, para que aumentes los seguidores, ya que el alcance desde el mes pasado lo ha cerrado, muchachos, a más del 75%. Así es que su clase express ya está grabadita, ya está bien chula, bien piciosa. Sale mañana a las 9 de la mañana. Ahí se los encargo. Igual que el podcast ya salió hoy, lo pueden ver en mi canal de YouTube. Y muchachos, vienen mucho más sorpresas para ustedes. Pero por ahora, vamos a la playa. No, ¿verdad? Vamos a descansar. ¡Mua! Les mando un besote, muchachos, y con todo mi corazón les agradezco cada vez que ustedes me comparten, cada vez que me comentan y que andan aquí muy presentes, porque todo se hace de verdad, muchachos, con esto, con mucho corazón. ¡Mua!